días. Pues decían, no tengan miedo. Y yo decía, pues yo ya tengo, ¿verdad? Voy a hablarle a puro líder, ¿cierto? A puros servidores, y tenemos que tomar eso en cuenta. Este congreso, particularmente este congreso, es para líderes. Entonces nos estamos dirigiendo a personas que ya tuvieron un encuentro con Dios, a personas que ya no tenemos que convencerlas que Dios les ama, porque ustedes ya son testigos de ese amor, de esa experiencia, de esa presencia. Aquí más bien venimos a poder unirnos en espíritu, a poder entender hacia dónde Dios nos va llevando, a poder refrescar nuestra vocación para entonces sí llegar a nuestras comunidades y ser esos canales abiertos de gracia. Esa es la finalidad de este tema, ¿verdad? El servicio, un llamado a la santidad. Y antes de entrar de lleno a este tema, quiero hacer algunas aclaraciones. Este tema exige un esfuerzo de cada uno de nosotros para poder ser receptivos a lo que Dios quiere darnos. Hablar de la santidad, hablar del servicio, exige que nosotros tengamos una disposición interior para poder captar una revelación. Ustedes lo van a ver que me tocó también otro tema mañana, que es el combate espiritual o la guerra espiritual, la batalla del servidor. Ese tema es totalmente diferente, porque en ese tema como que nos dirigimos a soldados heridos. Y en ese tema sí vamos a tratar de animar y gritar y estallar en un grito de guerra como soldados. Pero en este tema no. En este tema implica que podamos echar un clavado a nuestro interior y dejar que sea Dios el que vaya revelando este mensaje, esta palabra que Dios nos está llamando a la santidad. Y cuando no lo hacemos en esa visión, en esa experiencia de querer experimentar y querer ser santos, va a quedar como teoría un poco incluso hasta aburrida. Pero cuando tienes la experiencia de que Dios te llama a ser santo, entonces es cuando puedes decir, junto con muchos otros santos, santo o nada. Primero morir que pecar. O lo doy todo o nada. Y este es el sentido de este tema. Pudiéramos jugar con las palabras, ¿verdad? El servicio, un llamado a la santidad, o la santidad que se expresa en un servicio, la santidad como servicio, el llamado a ser santo en un servicio, y pudiéramos jugar con todo esto. Y aquí está el tema, ¿verdad? Se necesita ser santo para servir. Si no, no servimos para nada, ¿verdad? Y es el poder ir entrando un poco más a esta idea. Las dos cosas tienen que estar muy unidas, la santidad y el servicio. A veces el servicio, nosotros gastamos mucho tiempo, esfuerzo en planes, proyectos, planificaciones, horarios, calendarios, ¿verdad? Y más cuando son planificaciones diocesanas y que nos consumen en mucha energía, son necesarias. Pero cuando no está unida a la santidad, de nada nos sirve, de nada. Al contrario, mucha planificación sin santidad parece que hasta es como un estorbo. Cuando hay santidad, entonces sí, de una manera natural brota un servicio. Pero no decimos que es solamente servicio, decimos un llamado. Y aquí nosotros tenemos que entender que Dios es el que nos llama. Dios nos llama. En el tema anterior quedaba muy claro. Es Dios quien se acerca. Dicen que el año pasado descompuse unas bocinas, ahora fue el micrófono.
es Dios quien nos llama, ¿verdad? Y no nos llama tenemos que entender muy bien, ¿para qué nos llama Dios? El padre John Mario nos lo decía, para adorarlo, para tener una comunión con Él. Para eso te llama, no para otra cosa. Perdónenme, hermanos, pero no te llama para que le prestes un servicio, eso es secundario. Lo primero es para adorarlo, para estar con Él. Marcos 3:13, y los llamó para que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar, nunca al revés. Primero se está con Él, es un llamado, es Dios quien toma la iniciativa, no es porque tú quieres, es porque Dios toma la iniciativa y te llama. Y la santidad, ¿verdad? El servicio, un llamado a la santidad. La santidad es el fin de la vida cristiana, es la meta, es la razón de nuestro ser, la santidad. Y eso lo tenemos que refrescar. Dios te creó para ser santo. En la carta a los Hebreos 12:14, sin santidad, sin santidad, sin santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Jesús lo dice, se los dice a sus apóstoles. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y algunos le dirán, pero si nosotros predicamos en tu nombre, nosotros liberamos a poseídos, nosotros sanamos a los enfermos. No los conozco, no fueron santos. Todo eso se hizo en el nombre de Jesús, pero tú estuviste hueco, vacío. Sin santidad nadie verá al Señor. Podrás creer por la misericordia de Dios que le estás sirviendo, pero quizás no lo vayas a ver. De ahí, lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestra mente es que Dios nos llama a ser santos. Ese es el fin, esa es la meta, ese es el objetivo de nuestro ser cristiano. Para eso estamos aquí, para ser santos. Y si nosotros empezamos a hablar un poco sobre el fin de la vida cristiana, el objetivo, la meta, nuestro proyecto, que es la santidad, entonces tenemos que dar un paso atrás, como decía el padre John Mario, y me gustó mucho, es continuación de ese tema. Tenemos que conocer un poquito quién es el que nos llama. ¿Para qué estamos aquí? Y ahí es donde entramos en todo un concepto, y espero que ahorita seamos receptivos a lo que Dios quiere obrar de manera personal. Aquí se habla de manera general, pero solamente Dios puede hacer que una semilla muy concreta caiga en tu corazón y te confronte o te ayude o te dé luz. La gloria de Dios es el fin último y absoluto de la vida cristiana. La gloria de Dios, glorificar a Dios, alabarlo, exaltarlo. Ese es el fin último. Incluso antes que nuestra propia santificación está el alabarlo a Él, el exaltarlo, ¿verdad? El adorarlo, el postrarnos ante Él. En la alabanza es donde nosotros encontramos nuestra razón más profunda. Cuando somos capaces de olvidarnos de nosotros mismos y rendirnos delante de Él, es cuando más encontramos nuestro ser. Fuimos creados para la gloria de Dios. Eso es lo primero. Eso es lo que vamos a hacer en la eternidad, en el cielo. Y aquí medio ensayamos, aplaudiendo, cantando, brincando, pero en el cielo será una donación completa que hagamos hacia Él, la gloria de Dios. Entro en terreno peligroso y muy hermoso. Peligroso porque hay posibles, algunos se vayan a dormir, que duerman. Tú pon atención. En la gloria de Dios hablamos en dos niveles, con palabras técnicas porque no encuentro otras. La gloria intrínseca de Dios y la gloria extrínseca. Intrínseca nos referimos a la gloria interna que Dios tiene en sí mismo,
que no necesita de nada exterior. Muchos santos, y no me comparo a ellos, trataré de decirlo como caricatura, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y muchos otros, el magisterio de la iglesia trata de explicar esto de esta manera, hablando de Dios. Dios Padre es Dios creador. Él, al mirarse a sí mismo, su sola inteligencia es creadora, su sola imaginación es creadora, no es como nosotros. Yo imagino algo, pero no existe. Yo tengo que moldear algo y tengo que tomar cosas de aquí y de allá para crear algo. Eso no pasa con Dios. Dios es creador absoluto. Él, al mirarse a sí mismo y tener una imagen de Él mismo perfecta, engendra al Hijo igual a Él. Y al mirarlo como un ser independiente o separado de Él, se enamora de Él y se da completamente a esa imagen que Él engendró a su Hijo. Y al darse continuamente a Él, que no para de darse porque es eterno, porque es grande, esa dádiva que Él hace cuando se entrega al Hijo, es donde brota el Espíritu Santo. Y el Hijo, al mirar al Padre, queda enamorado de Él y recibe lo que la persona del Padre, que como un río, como una fuente, brota del Padre. El Hijo la recibe y al mismo tiempo el Hijo se dona al Padre, lo ama, se entrega al Padre. Pero el Hijo, al ser eterno como el Padre, ¿verdad?, no termina de darse, y esa dádiva unida es el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, los tres eternos, iguales en dignidad. Esa gloria que se da en la Santísima Trinidad llamamos intrínseca porque no depende de nada. Dios es perfecto. Es, si puedo mencionarlo, es como cuando estás con tu amado, con tu amada. Cuando te estás dando en amor a tu amada o a tu amado, no necesitas nada. No necesitas nada. En ese momento de amor, todo se te olvida. Con Dios es perfección absoluta. Con Dios es completo amor. Y esa es la gloria, la familia, el amor pleno, la perfecta comunidad. Dios no necesita de nada, se basta a sí mismo. Y es ahí el gran misterio, que su amor, Dios es amor, que su amor se desborda tanto que es cuando te mira, cuando te contempla, cuando te ama y se da a ti. Y en ese darse a ti, ahí sí, como criaturas, nos da la libertad. Y con la libertad somos capaces de recibirlo o rechazarlo. Pero en el amor de Dios, al contemplarte, al pensar en ti, te hace recipiente de su amor. Aquí podemos hacer como una pausa. Toda la creación glorifica a Dios. Toda la creación. Todo está tendiendo cada vez más y más a una perfección, a glorificar a Dios. En el tiempo de Adviento nosotros reflexionamos más en esto. La creación entera alaba al Señor. Los pájaros con sus cantos o con su silencio glorifican a Dios. Y en el devenir de la historia, cada vez más vamos experimentando esta gloria de Dios. Y con una visión universal nos damos cuenta que Dios es glorificado cada vez con mayor perfección. Alguien pudiera decir, no, pero hay ahorita mucho pecado en el mundo. Sí, los que están rechazando a Dios se están quedando fuera, pero volteen a su alrededor. Los que lo están abriendo, los que lo están recibiendo, cada vez con mayor magnitud se abren a una experiencia cada vez más profunda de Dios. Siglos atrás, los únicos que tenían experiencia de Dios eran los profetas, los reyes, después los apóstoles, después algunos santos por aquí y por allá,
pero hoy somos muchos los que podemos tener una experiencia mística. Dios se va revelando cada vez más profundamente, aún en la miseria, que Dios no la quiere, pero a veces nos dispone para que nos abramos más a Dios. Justamente hace poco estuve en un retiro de puro sacerdote y hubo un tema que se titulaba Las heridas del sacerdote que hace al pueblo, directamente a los problemas que estamos enfrentando aquí en Estados Unidos, y era un tema para sacerdotes y un laico nos lo estaba dando, y este laico nos explicaba cómo estos errores de los sacerdotes han afectado y han herido su corazón. Y los sacerdotes que estábamos ahí recordábamos el texto que decía: si mi pueblo se humilla y pide perdón. Y los sacerdotes que estábamos ahí, casi creo que ninguno de nosotros ahí reunidos éramos responsables de nada de lo que ahorita está sucediendo, y le pedíamos perdón a Dios por lo que había sucedido, por lo que hicieron nuestros hermanos sacerdotes. Y Dios se derramó de una manera abundante entre nosotros. Experiencias espirituales que jamás habíamos imaginado. Hay un corazón que se cierra, pero sí hay otros corazones que se abren. El devenir de la historia, la gloria de Dios se está manifestando con mayor fuerza. Es importante que nosotros veamos en dónde estamos. Y es aquí donde, entendiendo que la gloria intrínseca de Dios que Él mismo se da, nosotros no podemos añadir nada a esa gloria. Todo está girando a la perfección. Cada vez más y más, aún con las desgracias que suceden, vemos que hay una fuerza que se orquesta para glorificar el nombre de Dios. Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados. Cuando él descubría en la ciencia, se daba cuenta de esa fuerza creadora, de esa fuerza que orquestaba toda la creación con asombro. Los doctores, cuando ven nuestro organismo, ven que todas las células de nosotros están luchando por la vida. A esa gloria nosotros no podemos hacer nada. Dios se basta a sí mismo, pero en su amor Él quiere hacernos partícipes de esa experiencia. Él quiere que nosotros estemos ahí en medio de la Santísima Trinidad. Dios es amor y Él quiere darse completamente a nosotros. Y a esa gloria es la que nosotros llamamos la gloria extrínseca, la gloria que nosotros le damos a Él. Y como fuimos creados para glorificar a Dios, ahí es donde nos damos cuenta cuál es nuestra vocación: alabarlo, exaltarlo, perdernos en Él, en su presencia, amarlo, ¿verdad? Ser incienso que se quema delante de Él. Y aquí medio lo practicamos, ¿verdad? Cantando con mala voz y lo que quieran, pero esa es nuestra vocación. Si aquí podemos tener destellos de esa gloria cuando estemos en el cielo, hermanos, no hay palabras para describir. En la primer gloria, cualquier persona con uso de razón puede entenderlo. En esta segunda gloria, la gloria que le damos a Dios, ¿verdad? De una u otra manera tenemos nosotros que usar la Sagrada Escritura y entender que la vocación del hombre es esa. Tu vocación no es nacer, crecer, reproducirte y morirte. No. Tu vocación es alabar a Dios, glorificarlo a Él. En Isaías 42:8, yo soy Yahvé, es mi nombre, que no doy mi gloria a ninguno otro ni a los ídolos el honor que me es debido. En Isaías 48:11, es por mí, por amor a mí lo hago, porque no quiero que mi nombre sea escarnecido y mi gloria a nadie se la doy. Isaías 48:12, óyeme Jacob, y tú Israel, que yo te llamo, yo soy el primero y también el póstrero. En Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Es Dios que lo llena todo. Ahora, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿De qué manera podemos exaltar más a Dios? No es solamente con el canto, no es solamente brincando. Escúchenlo bien, no solamente, de una u otra manera lo implica. Pero lo que en realidad hace que nosotros glorifiquemos a Dios es precisamente la santificación del alma, que seamos santos. Y es ahí el segundo paso. El primero es glorificar a Dios con nuestra vida. El segundo es que seamos santos. Hay muchos textos que hablan de esto, ser santo, ¿verdad? Ahí sí, solamente la revelación nos va a ayudar a poder entender esto. Hay por lo menos 4 definiciones de santidad. Nada más voy a mencionar las primeras 2. La primera, que es importante que la entendamos, es vivir cada vez más plenamente el misterio inefable de la Santísima Trinidad en nosotros. En palabras técnicas, la inhabitación de la Santísima Trinidad. La segunda definición, la perfecta configuración con Jesucristo. En la primera definición, vivir cada vez más plenamente el misterio inefable de la Santísima Trinidad. Entender que Dios habita en nosotros. Y aquí tenemos que usar la Sagrada Escritura porque nuestra razón no entiende. ¿Te has puesto a pensar un momento en el infinito? En el infinito, más allá de las estrellas, más allá del sol, más allá de los planetas. ¿Qué más hay? Otros planetas, ¿qué más hay? Más estrellas, infinito, galaxias, ¿qué más hay? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Qué tan grande es el infinito? Nuestro interior es más grande. Y es mucho más hermoso lo que podemos encontrar en nuestro interior que lo que podemos encontrar afuera. Hay gente que es capaz de gastar mucho dinero haciendo viajes para contemplar algunos paisajes o países, cuando no se dan cuenta que el viaje hacia el interior es mucho más hermoso y mucho más simple. En nuestro interior habita la Santísima Trinidad, Dios mismo. La experiencia de la mayoría de los santos es esta: yo te buscaba afuera y tú me aguardabas dentro de mí. El Dios creador de todo está en nuestro interior. ¿Cómo poder entender esto? Solamente con fe. Y mientras más vayas entrando a ese valle, más te vas a dar cuenta de que Dios está en tu interior. La Sagrada Escritura está llena de muchos textos, ¿verdad? Podemos leer San Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Primera de Juan 4:16. Dios es amor, y el que vive en el amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Corintios 3:16-17. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y la misma idea San Pablo nos la repite de diferentes formas en Primera de Corintios 6:19, Segunda de Corintios 6:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aquí es donde nosotros tenemos que admirarnos y con humildad, sencillez, con una fragilidad, acercarnos a esta experiencia. Dios está en mí. Dios está en mí. Dios quiere estar en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda estar en medio de Él. No puedo salirme de su presencia.
¿verdad? Los salmos lo dicen: ¿a dónde subo? ¿A dónde bajo? Corro a la derecha, a la izquierda, ahí estás tú. Bueno, ahora el lugar de encuentro es en nuestro corazón. Toda la Sagrada Escritura está llena de estos ejemplos. Y de manera pedagógica o con ejemplos, Dios nos trata de enseñar esta verdad en una revelación, porque de entrada, si alguien no ha tenido una conversión, es difícil que pueda entender esto. En el Antiguo Testamento había un templo, y para tener un encuentro con Dios tenías que ir al templo. En los evangelios, el lugar de encuentro con Dios, el nuevo templo, es la persona de Jesús. Pero una vez que el Espíritu Santo viene, el lugar de encuentro con Dios no es en una construcción material, es en nuestro interior. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y así cada ejemplo, cada revelación del Antiguo Testamento la podemos comparar en la persona de Jesús, y se hace realidad en el corazón del cristiano. Vivir en santidad. Vivir en santidad es dejarnos amar por Dios. Vivir en santidad es rendirnos delante del que es todo. Vivir en santidad es no estorbarle a Dios, es dejarle a Él moverse en nosotros. Vivir en santidad es tener comunión con Él. No es tanto hacer cosas, sino dejarlo a Él hacer en nosotros. Les pongo esta imagen que nos va a ayudar a entender el siguiente paso. Cuentan por ahí, yo soy muy malo para los nombres y más cuando se trata de nombre de insectos, pero hay una araña que hace una telaraña muy grande. Pero este pequeño insecto animal, cuando va a hacer por primera vez su telaraña, lo primero que hace es soltar un hilo vertical, y ese hilo suele hacerlo más lento porque es más grueso, y una vez que toca el suelo, entonces se sube y empieza a sacar todos los demás rayos que son delgaditos, y empieza a hacer todos los círculos hasta que queda esa red tendida, muy hermosa. Incluso cuando llueve o hay brisa, parece un vitral de cristales con las gotitas de agua. Esa red le sirve para capturar a las presas y comérselas. Si un animalito pasa, ahí se queda pegado. Pero si un animal es grande, vamos a imaginar, no sé, un pájaro que por ahí pasó, podrá romper todos los hilos, no pasa nada, la araña vuelve a construirla. Pero hay un hilo que no puede romper, porque si lo llega a romper, todo se cae, que es el primer hilo que ella hace. Cuando ese hilo se corta, toda la telaraña colapsa. Imagínate que una telarañita hiciera eso, una araña hiciera esa telaraña y se detuviera a contemplar y dijera: mira qué hermosa, pero no se ve simétrica. Esa línea de en medio se ve media robusta, fea, la voy a cortar. Si la corta, todo cae y queda atrapada hasta en su propia telaraña. Así es nuestra vida cristiana. Dependemos absolutamente de nuestra relación con Dios, y desde nuestra relación con Dios podremos tejer toda nuestra actividad pastoral como servidores. Pero si llegamos a cortar esa línea vertical que nos une a Dios, que nos une a nuestro corazón, que nos ayuda a reconocerlo, entonces toda la telaraña, toda la acción pastoral que hayamos hecho, todos los proyectos, congresos, retiros, planificaciones, calendario, va a colapsar sobre nosotros, nos va a cansar, nos va a matar, nos va a agobiar, nos va a apartar de Dios. Mañana hablaré de esto. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener nuestra relación con Dios. De ahí que la segunda definición de la santidad es una perfecta cristinificación. Unirnos completamente con Jesucristo, configurarnos con Jesucristo, no solo en el amor al Padre, sino lo que va a brotar de una manera natural de este amor, la acción salvadora.
Es decir, tenemos la unción. Ahora fuimos ungidos ¿para qué? Para proclamar el año de gracia, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, proclamar la palabra de Dios, señales, obras, prodigios, pero brota de una unción, brota de una relación. San Pablo lo dice, hasta alcanzar la estatura perfecta, que es Cristo. Nuestra meta es ser otros Cristos aquí. No hay otra forma. Y esto brota primero desde nuestra relación profunda con Dios, hacernos conscientes cada vez más del amor que Él nos tiene, de su presencia real en nosotros. Y de ahí va a brotar ahora sí toda la obra de Jesús. Configurarnos con Jesús implica dos movimientos. El primero es la aceptación a Él, reconocerlo, lo sabemos, el querigma, reconocerlo como nuestro Salvador, que es la vida, que es la verdad, que Él es el Emanuel, el pan de vida, ¿verdad? Él es el que nos bautiza, Él es el camino, la resurrección, tener ese encuentro con Él. Y el segundo es hacer la obra de Él. Y les pongo un ejemplo. Cuando la Virgen María visitó a Santa Isabel, ella estaba llena ¿de qué? Del Espíritu Santo, y en su interior llevaba ya a Jesús, llena de gracia, llena de la presencia de Dios. Ella no iba llena de proyectos pastorales, llevaba una meta, servir, y le bastó decir solamente un saludo para que Isabel quedara pregnada del Espíritu Santo. Y a veces nosotros los predicadores tenemos que decir horas y horas de charla, y hasta parece que salen muchos vacíos. Si aprendiéramos que lo más importante es la oración, es la comunión con Dios, es buscar nuestra santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad vamos a estar estropeando mucho la obra de Dios. O ser santos o nada. Ser santos o nada. Porque tibios, ya sabemos qué pasa con los tibios. Claro, la Virgen María sabía que tenía que ir a servir, pero iba llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Los documentos de la iglesia nos hablan mucho de lo que es este servicio y de cómo tenemos que hacer este servicio un camino a la santidad. Primero, ténganlo en cuenta siempre. Si tú no eres santo, entonces ¿qué esperas? Si tú no estás lleno y no descubres la presencia de Dios en tu interior, entonces ¿qué esperas? El primer apostolado, primero es tu corazón. Primero es que tú te rindas a Dios. Primero es que tú conozcas a Dios. Mira que la patrona de las misiones es una monja de clausura, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y cuántas almas no ha convertido ya muerta? Y ella nunca fue al África. ¿Y cuántas personas no se están convirtiendo en África con su testimonio? Aquí ella nunca vino a Estados Unidos y ya hay templos y organizaciones que llevan su patrocinio. Necesitamos nosotros un amor a la santidad y la pastoral va a brotar. En la encíclica del Papa Francisco, que ya lo mencionábamos, la de Gaudete Exsultate, nos dice: el llamado al servicio es aceptar el reto de ser diferentes y de hacer la diferencia. Si tú quieres hacer la diferencia, primero tienes que ser diferente. Primero tú tienes que llenarte de Dios, del que hace nuevas todas las cosas. No seas copia de nadie, sé diferente, nos dice el Papa. Y eso solamente con el Espíritu Santo en nuestra vida. En el documento de Evangelii Nuntiandi nos habla continuamente de esta misma idea. Exhortamos a todos aquellos que, gracias a los carismas del Espíritu,
y el mandato de la iglesia son verdaderos evangelizadores, a ser dignos de esta vocación, a ejercerla sin reticencias debidas a la duda o al temor, a no descuidar las condiciones que harán de esta evangelización no solo posible, sino también algo activo y fructuoso. La misma iglesia nos está invitando a esto, a que nos abramos al Espíritu Santo, a que cualquier cosa que vayamos a hacer sea impregnada por el Espíritu Santo. La misma Sagrada Escritura nos está hablando de esto. El mismo Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo, por ese amor al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Quién pudiera decir eso aquí? Yo no como sin antes alimentarme de Dios. Le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta: madre, ¿cuándo fue su encuentro con Jesús? Y ella respondió: hoy. No podemos vivir de experiencias del pasado. Cualquier acción que hagamos tiene que estar impregnada de una presencia, de una realidad, de una comunión. ¿Verdad? En la misma encíclica el Papa Pablo VI nos dice: no habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. No lo habrá. Habrá entretenimiento, ¿verdad? Habrá un montón de gente ahí reunida socializando, pero el deseo de la santidad solamente se transmite cuando otro santo está presente. ¿Qué necesitamos para rendirnos a la presencia de Dios, para rendirnos a su amor? Para un cristiano o un servidor, no es posible pensar en la propia misión de la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Verdad? Les decía, la Sagrada Escritura está llena de esos textos. Sean santos, porque yo soy santo. Los llamó para que estuvieran primero con Él. Decía el Padre John Mario: apóstoles hay muchos y hacen ruido, pero discípulos, hay que ser primero discípulo antes de apóstol. Dios es amor. Podremos tener muchos dones y carismas, ¿verdad? Brincar, hablar en lenguas, don de profecía, de adivinación, de ciencia, escudriñar los misterios más profundos. Pero si Dios no está presente, no hay nada. Es ruido, dice San Pablo. Si no hay amor, si no está Dios, de nada me sirve. Pues no, Jesús mismo lo va a decir: no te conozco. ¿Quién eres? Nunca estuviste conmigo. Una y otra vez nosotros tenemos que tener esa experiencia. Nuestro llamado se inspira ahora en el fervor de los más grandes predicadores y evangelizadores. Nos responde de un fervor, de una experiencia, de ser dóciles al Espíritu Santo, de dejarnos llevar. Es que hablar de la evangelización y cuando tratamos de convencer a alguien de que tiene que evangelizar, es porque no tiene amor. Es que es muy duro, decía el Padre John Mario. Claro, por supuesto, una obra sin cruz no es de Cristo. Así de simple. Un apostolado sin cruz no es de Cristo. El que quiera servir al Señor, prepárese para la prueba, ¿verdad? Jesús lo dice: ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. Pero es que alguien me pudiera decir: pero es que es muy difícil, Padre, yo no quiero sufrir. Yo no quiero ir de misiones, yo no quiero pasar hambre. Que para empezar dudo mucho que a estas alturas pasemos nosotros hambre a donde quiera que vayamos. Siempre habrá algo que comida y un lugar en donde dormir. Pero yo no quiero que me humillen, que se burlen de mí. Yo no quiero ser cristiano, dejar el pecado es muy difícil, las tentaciones. Pues yo le digo: pues es peor no ser cristiano. Es peor vivir en la miseria del pecado. Es peor vivir sin santidad. ¿No te das cuenta que el mundo está harto, asqueado de tanto pecado? ¿No te estás dando cuenta que lo que se busca es el amor, la santidad, la pureza? Me decía hace pocos días una persona que él se sentía un poco mal porque en su familia, cuando él entregó su vida a Cristo,
Él empezó a dejar todos los vicios y le invitaban a malos negocios, sus propios familiares, y él decía que no. Y en razón de tiempo, por esos malos negocios, sus familiares, sus hermanos de sangre, rápido empezaron a crecer económicamente y él no. A la vuelta de 7 años, los hijos y ellos llenos de vicios, peleados, no se hablan entre ellos, y él con una paz, y decía: ahora entiendo. Es difícil rechazar las seducciones del mundo, pero es peor vivir en ellas. O santidad o nada. Radicales, buscando la presencia de Dios, buscando su amor, nada de tibiezas. Es que no fuiste tú creado para otra cosa, sino para dar gloria a Dios. Y la acción pastoral va a brotar naturalmente, así como el testimonio de la Virgen María. El encuentro que los demás van a tener de Dios va a ser completamente natural cuando tú llegues. En el tema de mañana, creo que ahorita tengo la tentación de empezar ya el tema de mañana, pero no, ¿verdad? Ahorita que nos quede bien claro, la santidad. Sin santidad nada, sin santidad no hay servicio, sin santidad no hay apostolado, sin santidad no hay misión. Y tenemos que ser siempre ungidos, llenos del Espíritu Santo, invocarlo y creer y vivir en esta realidad. San Agustín decía: tú fuiste creado al tamaño de Dios y nada te va a llenar sino solamente Dios. Solamente en Dios descansa mi alma. Solamente en Dios encuentro mi delicia y mi recreo. Solamente en Dios. ¿Y en qué momento? Aquí y ahora. Porque solo tengo el día de hoy para amarte. Solo el día de hoy. Solo en este momento. A veces queremos vivir tanto en el mañana que se nos olvida el presente. Y aquí, ahora, hoy es donde debemos de aprender a vivir en la presencia de Dios. La santidad no la vivas mañana, vívela siempre en el presente, aquí. De buenas intenciones, me decían a mí de pequeño, está lleno el infierno. Son las acciones, y esas se tienen que vivir ya hoy, en este momento. ¿Cuál es el mejor momento en el que tú puedes experimentar el encuentro con Dios? Hoy, aquí. Y piensa en esto: las experiencias del ayer solamente van disponiendo la experiencia de hoy. Tu encuentro más profundo con Dios tiene que ser hoy. No hace 30 años, no hace 15 años, sino hoy. Porque hoy tienes más material interior, más revelación, más experiencia para ahondar en este misterio. No vayan a estar ustedes como aquella persona que me dijo: padre, hasta quisiera volver a pecar para experimentar nuevamente el amor de Dios. No, ¿verdad? Yo no se puede. Hay más, hay mucho más, mucho más. Y más nos va a esperar mañana. Justamente el día de hoy, ayer que revisaba el Facebook, en este fin de semana, aquí en los Estados Unidos, por lo menos de los que yo tengo contacto en Facebook, aquí en Estados Unidos hay por lo menos otros 4 congresos como este, donde se está hablando de este fluir del Espíritu Santo. Dios se está moviendo en la historia mucho más que ayer. Mucho más. Las experiencias que Dios está brotando el día de hoy es mucho más profundo que ayer. Es solamente que el pecado tiene mucha publicidad, pero es que tú tengas esa experiencia, que tú te abras a Dios, que tú te rindas, y vas a darte cuenta que la pastoral va a brotar de una manera natural, simple. No me imagino a Jesús haciendo planes pastorales, ¿verdad? Seguro en su mente tenía su proyecto, ¿verdad? Lo vemos en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? El Espíritu del Señor me ha ungido para esto. Él sabía muy bien para qué tenía que estar aquí, pero siempre oraba y se movía. Incluso cuando está ahí en la casa de
de Pedro que sana a la suegra y que todos están ahí alrededor. En la noche él se escapa y los discípulos andan como locos buscándolo y le dicen: maestro, todo el mundo te está buscando, aquí es el momento, tenemos un auditorio lleno. Y Jesús les dice: no, vámonos a otro lugar. Y ellos se quedan: ¿cómo? Tengo que ir a otros lugares. Cuando tú tienes la presencia de Dios, cuando tú sabes y eres movido por el Espíritu Santo, no te cansas. El enamorado ni se cansa ni descansa. Cuando tú tienes la presencia de Dios, aún de los, pudiéramos decirlo, de los fracasos, Dios hace maravillas. En el Evangelio de San Juan capítulo 6, Jesús predica ese magnífico sermón del pan de vida. ¿Y qué sucede al final? ¿A cuántos multiplicó? ¿Cuántas personas dio de comer? Más de 5,000. Y al final del capítulo, todos lo abandonaron, solamente quedaron sus discípulos. Y Jesús voltea y les dice: ¿ustedes también me van a abandonar? Aparentemente fue un fracaso. Jesús ahuyentó a todos. Pero es que yo no estoy aquí para juntar congregaciones, dijo Jesús. Yo no estoy aquí para satisfacer las necesidades de todos. Yo estoy aquí para hablarles de la verdad. Yo estoy aquí para mostrarles cuál es el pan de vida. Les guste o no, se van, qué bueno, que se vayan. Jesús voltea y les dice: están los 12 discípulos. Y me imagino que Jesús dijo: todavía hay muchos. ¿Ustedes qué? ¿No se van a ir? Órale, ¿qué esperan? Y ya voltea a Pedro y dice: ¿pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando estás lleno del Espíritu Santo no hay fracasos, pero tenemos que movernos en el Espíritu Santo y invocar al Espíritu Santo, decir: ven Espíritu Santo. Es como una forma pedagógica de decirle: brota en mí, ¿no? Hazte más grande, quiero darme cuenta que ya estás en mí. Como la samaritana: dame de esa agua viva, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Pero es que no tenemos palabras que puedan describir esa experiencia. Y la evangelización no es adoctrinamiento, no es proselitismo, es experiencia, es dar testimonio. Ayer que venía, se me perdió la maleta en donde yo traía el tema aquí escrito, y entré como en segundos de pánico. Dije: ¿y ahora qué les voy a decir? Y sentía que Dios me decía: no, es que no se trata de decir cosas, sino de compartir experiencia, y esa nadie te la quita, esa no la pierdes. A veces tenemos muchos planes, a veces organizamos cursos con bibliotecas enteras, pero ¿en dónde está la experiencia de Dios en tu vida? ¿En dónde está Dios? Y volvemos a lo mismo: si no soy santo, entonces ¿qué hago aquí? ¿Qué quiero? Cualquier otro proyecto de vida que tú tengas en donde no esté implicado el ser santo, entonces estás equivocándote, estás tirándole muy abajo, cuando debes de tirarle a lo más alto. Este Dios que es amor, que es comunión perfecta, está pensando en ti para que experimentes este amor en lo profundo de tu ser. Y ese es tu llamado a la eternidad, un profundo ser. En el tema de hoy, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. No, bien lo decía el padre John Mario, no es un nombre, es una revelación. Si yo te pregunto ¿quién eres?, siempre me vas a decir cosas en relación a, ¿verdad? Mi nombre, no te pregunté tu nombre. ¿Quién eres? Pues soy el hijo de. No te pregunté de quién eres hijo. ¿Quién eres? Pues soy el que vive, soy el que trabaja, soy el que estudió, soy el doctor, soy. ¿Quién eres? Nosotros siempre nos definimos con copia. Dios es quien dice: yo soy el que soy. Y mientras más te unas a Él, más vas a ir entendiendo que tú también eres el que eres en Él. En Él. Toda acción pastoral, si no tiene de manera clara la experiencia de la santidad y la unción del Espíritu Santo, no solo queda infecunda, sino que además
cansa, agota y corremos el riesgo de hasta estarnos peleando unos con otros. Primero ser santos, santos o nada. Primero morir que pecar, buscar el amor de Dios, vivir en su presencia. Y recuerda, toda obra sin cruz no es de Cristo. Te invito a que nos pongamos de pie y cerremos nuestros ojos. Respira profundo. Respira profundo. Decía San Pablo, no es ni por la espada ni por la guerra, sino por mi espíritu, por el Espíritu Santo. El mismo espíritu que se movía en la superficie de la creación es el mismo espíritu que se mueve en tu interior. El mismo Dios a quien le cantamos es el mismo Dios que está en nuestro interior. Respira profundo. Es aquí y ahora. Ser santos es como si nosotros fuéramos una gota y Dios fuera el océano. Ser santos es como diluirnos en este océano de amor. Ser santos es ser con Él. Si lo invocamos, no es porque dudemos que Él está en nuestro interior, no. Es porque queremos perdernos más en Él. Es porque queremos que Él rompa las fronteras de nuestro interior. Es porque queremos que Él nos eleve, nos consuma, nos arda, nos queme, nos libere, nos levante, nos limpie, nos sumerja. Si lo invocamos, no es porque dudamos de Él, sino todo lo contrario, porque nos abandonamos en Él. Te amo, Dios, te amo. Espíritu de Dios, llena mi vida para lléname de ti, Señor. Lléname de ti, lléname de ti. Espíritu de Dios, Cada rincón de mi alma, cada recuerdo de mi historia, lléname de ti. Lléname de ti.
arda en ti. Lléname con tu Radicalmente tuyo, Señor, ser santo como tú. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Una nueva criatura en ti. Espíritu de Que llene tu vida, que llene tu alma. Levanta tus brazos. Grítalo, clámalo. Él está aquí. Está para ti. Deja que Él rompa las cadenas. Nadie puede detener el viento. Nadie puede detener este fuego. Son raudales de agua, ríos de agua viva. Deja que entre a ti, que salga. Deja que te consuma en su amor. Renueva tu experiencia. Renueva tu ser. Ablanda nuestro ser. Haznos sensibles, Espíritu Santo. Haznos sensibles a tu presencia. Rompe toda cadena, Señor. Toda culpabilidad, Señor. Destrúyela, Jesús, por la presencia de tu Espíritu de paz, de amor. Sana, transforma, levanta, libera, protege, maraca, siri, boshasa, cubre, sana, limpia. Es Dios delante de ti. Es Dios quien está atrás de ti, arriba y abajo, a tu derecha, a tu izquierda. Es Dios en tu interior y fuera de ti.
¿A dónde iremos, Señor, si siempre estás tú? Oh. Eres tú quien hace la obra, Señor. Eres tú quien hace la misión y el servicio. Eres tú, Señor, quien siempre se ha movido en tu pueblo. Eres tú. Renueva en este momento tu compromiso de seguir a Cristo. Así como en un principio éramos capaces de correr con tal de alcanzar un toque de su gracia, como un signo exterior, te voy a invitar a que te acerques al estrado, a que vengas al frente, como lo hiciste aquella primera vez, donde querías entregarte y rendir tu vida a Cristo, donde ahora queremos entregarnos a Él, renovando nuestro compromiso de ser cristianos, de ser para Él. Aquí estamos, Señor, saliendo a tu encuentro, caminando hacia ti. Aquí estamos, Señor. Somos el pueblo que te busca. Somos el pueblo que tú creaste, que tú llamas, que tú redimiste. Somos el pueblo que tú consagras con tu espíritu, que tú renuevas. Te invito a que digas en voz alta, diciendo tu nombre: yo, Everardo Cázares, me consagro a Jesucristo. Le pido perdón por mis pecados y mi frialdad. Te pido perdón, Señor, por mi apatía y falta de oración. Y me comprometo a orar. Me comprometo a buscarte, a glorificar tu nombre y ser santo, buscando siempre la gloria de tu nombre. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti. Renueva mi bautismo. Me consagro a ti. Me consagro a tu acción, a tu amor. Y te doy la libertad de que entres a mi vida y hagas lo que tú quieras de mí. Y el Papa Paulo VI habla tan bellamente de nosotros. Dice que muchas veces, como santos, perdemos el fervor por la fatiga, la desilusión, o nos acomodamos al ambiente, o perdemos el interés, sobre todo por la falta de alegría y la esperanza. Pero él dice: conservemos ese fervor de aquellos que conocen a su Señor, que tienen la experiencia del Señor. Y es necesario entender lo que significa esto, como nos acaba de compartir el Padre. ¿Tú sabes quién es un santo?
Un santo es alguien que es feliz. Feliz por todo esto que acabamos de experimentar, esta invitación del Señor. Y no hay cosa más triste que un triste santo, ¿verdad? ¿Y cómo medimos esto? Mire, cuando perdemos la esperanza, faltos de fervor, nosotros estamos pensando que Dios es un sentimiento. Dios no es un sentimiento, Dios es la vida en nosotros. Y se manifiesta a través de esa experiencia profunda. Y yo a veces digo, mire, ¿cómo se sabe que estás feliz? Cuando estamos esperando por el placer, llenamos nuestra vida de felicidad, haciendo cosas o recibiendo cosas, o cuando no estamos con Dios, yendo a una fiesta y algo y decir estamos contentos, y cuando se acabó la fiesta, se acabó la felicidad, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios vive en nosotros. ¿Cómo se distingue qué tan santos somos? Cuanto menos necesitemos de las cosas externas, como nos decía el Padre, porque la felicidad está en la experiencia profunda de Dios. Y nos tenemos que soltar de muchas cosas, esas cosas que nos han llevado a falta de alegría, falta de esperanza. ¿Qué será? ¿Lo que Dios ha hecho o lo que nosotros hemos hecho de? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. Dice, yo vengo a ustedes no porque tengo lástima de ustedes, dice por el profeta Ezequiel, sino porque han hecho daño a la santidad de mi nombre, y por eso yo les quiero volver al primer amor. Les daré su corazón de carne, su corazón de alegría, su corazón de felicidad, para que no tengan más que vivir de otra manera. O sea, en una manera más, como el Padre nos ha llamado a una consagración, pero levanten sus brazos en el nombre del Señor. Yo no sé qué te traía a este congreso con la falta de fervor, con la falta de felicidad, pero qué lindo, felices, dichosos aquellos que tenemos la experiencia del Señor. Cierra tus ojos un minuto, unos instantes, y mira quizás la historia de tu vida, y tú dices, ¿qué es lo que me hace triste? ¿Qué es lo que me priva de mi fervor espiritual? Es lo que yo he hecho, no el Señor, pero aquí estoy, Señor. Como decía el Padre, volvemos a consagrarnos a ti, Señor. Quiero ser feliz. Abre tus labios en el nombre del Señor en este momento y pídele, Señor, esa nueva efusión de la experiencia por su Espíritu. Pídele que Él penetre en esos momentos cuando has sentido la desilusión, cuando has sentido la falta de dicha, de fervor, cuando has sentido la falta de alegría y de esperanza. Pídele en este momento. Levanta tu voz en el nombre del Señor. Pídele al Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor. Y aquí estoy, Señor. Inflama mi vida por una nueva experiencia de tu presencia y de tu Espíritu. Levanta esa voz al Señor, porque Él se da cuando nosotros le pedimos. Él quiere darnos todo lo que necesitamos del Señor. Él quiere darnos toda la dicha, la alegría que necesitamos para ser verdaderamente santos en el servicio, santos hombres y mujeres con el fervor del Espíritu. Levanta esa alabanza al Señor, levanta y pídele ese fervor de tu Espíritu en este momento, ese ánimo que necesitas, esa fuerza que necesitas.
Señor.